Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Virgo. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este video resuene con ustedes. Si es que no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos tremendas herramientas que te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma, y viene con una tremenda guía de trabajo. Es un imperdible realmente. Y si te gustaría participar en el sorteo de uno de estos cursos, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso en particular. Y si te gustaría adquirirlo, está con bastante descuento, entre otras cosas que están en descuento también en mi sitio web. Te invito a entrar al sitio web para que conozcas un poco más de los servicios. Está toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Y también puedes hacer regalitos de Navidad, de desarrollo y conocimiento personal. Así que nuevamente infinitas gracias por estar acá, Virgo. Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo y toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser para alguien más que esté escuchando este video. Vamos a ver ya la energía de tu persona especial. Tenemos un 6 de espadas. El 6 de espadas viene con la energía de querer dejar un momento difícil atrás e irse a un espacio mucho más tranquilo. Querer quizá ver las cosas desde la distancia, pero principalmente es cerrar un ciclo, dejar algo atrás, moverse hacia adelante. Esta carta también contiene mucha pena. Nos da pena dejar el espacio donde estábamos, pero al mismo tiempo, dentro de las dificultades, es importante moverse un espacio más tranquilo. Bien, con la carta de la fuerza al reverso, esta carta generalmente nos habla del poco dominio de nosotros mismos, un ego muy fuerte también, o también de la resistencia de no permitirse ser uno mismo. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Siento que esta carta de la fuerza tiene que ver un poco más con el resistirse o contenerse de ser uno mismo, o de manifestar lo que uno quiere manifestar, hablar de lo que uno quiere hablar, y eso le provoca bastante angustia a tu persona especial. Es una persona que piensa bastante en ti, con un poco de ansiedad, con un poco de miedo, incertidumbre acerca del futuro, porque está mirando hacia el pasado. Por más que le quiera dar la espalda, dice, ya no quiero tener estos momentos difíciles, no puede evitar pensar en el pasado y en esta angustia que le da no estar comunicándose contigo. Se siente bastante solo o sola en este espacio y busca la reconciliación con la carta del juicio. Esa es su intención más importante, ¿no? Dejar cualquier cosa que haya pasado contigo atrás en el pasado para buscar una reconciliación mucho más auténtica, mucho más proactiva también. Y nos habla mucho de la guía espiritual que se recibe desde un despertar espiritual, ¿vale? Vamos a ver tu energía ahora. Tenemos un rey de pentáculos, tú intentando concentrarte en tu propia estabilidad. También muy importante los temas laborales durante este periodo. Y siento que en eso es donde estás concentrando tu energía, porque eso, como te digo, te da alguna especie de estabilidad. Estás pensando o intentando priorizarte a ti mismo o a ti misma por sobre todas las cosas. Bien, sientes la pérdida de esto. Puedes estar sintiendo la pérdida de esta conexión. Sin embargo, al mismo tiempo como que te libera y comienzas a sanar, ¿vale? Comienzas a sanar a partir de un quiebre posiblemente
y comienzas a dejar tú también el pasado atrás para concentrarte en ti mismo, en ti misma y querer esa libertad de comenzar como de cero, comenzar limpio o limpia. Decisiones tienen que ser tomadas con respecto a esta conexión. Vamos a ver un poco más de qué se trata eso más adelante. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Virgo hacia Virgo? La carta del mundo al reverso. Esta persona, por más que se quiere mover hacia adelante, no es como que quiera terminar la conexión, todo lo contrario, quiere la reconciliación, una unión también mucho más balanceada, quiere sanar cualquier cosa que hayan tenido en el pasado. Ahora, ¿será esto interesante o conveniente para ti? Vamos a verlo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más? Uy, insisto, demasiada angustia pensando en ti. Esta persona sufre mucho, mucho por ti, por tu ausencia, si es que no están juntos y se la pasa pensando en ti. Quiere una nueva oportunidad contigo y está muy dispuesto o dispuesta a trabajar en eso. Pero eres tú quien sabe, quien tiene el poder de tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque cuando Virgo se me aburre y se acabó, ¿vale? Vamos a ver. Siento que te estás hablando a ti mismo o a ti misma con honestidad. Como que el deseo se interpone un poquitito a la lógica. Quizá a ti también te cuesta un poco dejar ir esta conexión, pero al mismo tiempo sabes que ya es hora de volver a levantarte y dejar el pasado atrás. Siento que quieres conquistar nuevos terrenos, hasta incluso esto nos puede estar hablando de conocer a una nueva persona que sí satisface tus expectativas. Alguien que está dispuesto realmente a ir un paso más allá contigo. Cuando tú te liberas de aquellas cosas o situaciones o personas, conexiones que no te están sirviendo para tu crecimiento personal, la vida te nutre de las personas que sí te sirven para tu crecimiento personal. Tenemos 3 reyes acá, tú puedes estar teniendo 3 prospectos diferentes ahora en tu vida, ¿vale? Y quizá para algunos de ustedes van a preferir más la soltería y volver a redefinirse a sí mismos o a sí mismas. Pero de acuerdo a la conexión que estamos hablando ahora, vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para ti. Muchas cosas me recuerdan a ti, por eso no puede pensar en ti, porque donde quiera que va te ve. Yo sé que lo arruiné todo. Los dos sabemos que no somos la persona correcta para ti. Y recuerdo cada momento de ese día. Ok, esta persona es muy intensa, ¿no? Tiene sentimientos muy intensos para ti y claro, quiere trabajar en esto, quiere convertirse en una mejor persona para ti, ¿vale? Y en algún minuto yo sí siento que tiene la determinación de ir hacia ti o querer hablar contigo. Bueno, esa es la historia de tu persona. Tenemos que revisar un poco qué es lo que se te recomienda, pero principalmente vemos que esta persona no te quiere soltar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Tenemos confía, la decepción y deja ir a tu ex. Es como que yo te siento con la intención de irte, ¿no? De retirarte. Sin embargo, confía en ti, en tu propio bienestar. Confía en que este es el camino correcto para ti. Hubo mucha decepción, muchas máscaras en esta relación y ya es hora de dejar ir aquello que no te sirve en el momento, como en este crecimiento personal. Siento que esta persona lo estropeó tanto en su momento que tú dices, no, ya, listo, se acabó, ¿no? Se acabó, es momento de soltar, aunque en algunos momentos pueda resultar difícil, ¿no?
Ok, eclipses, esta temporada de eclipses también nos dice espera un cambio poderoso, nada aún está dado por sentado y un nuevo ciclo romántico comienza. Ok, este no es el final de tu vida amorosa, técnicamente nos están diciendo. Yo sí siento que para ustedes hay nuevo amor, un nuevo ciclo romántico comienza. Si te piden balancear la espiritualidad con tu ser práctico, esto significa manifestar la persona en la que te estás convirtiendo y puedes esperar un cambio poderoso de manifestación. Me insisten que principalmente en términos de tu trabajo puedes estar desarrollándote en nuevas oportunidades. Quizá algunos de ustedes quieran cambiar su trabajo y mirar hacia adelante, buscar otras nuevas oportunidades laborales y para eso te piden comenzar ya a aterrizar estas ideas, ¿no? Comenzar a buscar trabajo, tirar tu resumen. Qué chistoso, estamos haciendo una lectura de amor, pero aparentemente este es un tema que puede ser relevante para algunos de ustedes que nos están escuchando hoy, ¿vale? Vamos a mirar un poquitito más, como siempre. Me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Insisto, esta persona está muy intensa, tiene una energía muy intensa. Nos dice así como los lentes, ¿no? Alguien te está espiando, como que te está mirando, ¿vale? Ahora, ¿qué te piden a ti? Trabajar en ti mismo, en ti misma. Es tiempo de sanar, apreciarte. Podemos estar tristes por alguna especie de separación, incluso nos podemos sentir perdidos, ¿vale? Esta es una persona que quiere disfrutar contigo, como que te extraña bastante, pero insisto que con la carta del loco y la carta de la carroza yo te veo a ti liberándote ya de las cosas que no te están sirviendo para tu crecimiento personal. Vamos a ver algunas iniciales que nos puedan acompañar durante esta lectura. Tenemos la letra E, la letra A, la letra T y la letra N. Pueden ser tus iniciales o letras que contengan tu nombre o el de tu persona especial. Y tenemos el número 0, 8, 6 o 9. 0, 8, 6 o 9. Alguien pudo haber nacido en el año 89 y la otra persona en el año 86. Es posible que alguien haya nacido el 8 del 9 o el 9 del 9 o el 6 del 9. ¿Vale? Te dejo los números ahí, los puedes mezclar como a ti te sirvan durante este periodo, ¿vale? Me gustaría ver qué signos pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Capricornio, un Escorpio, Sagitario, Escorpio nuevamente, o otro Virgo. Ok, vamos a volver a preguntar si es que esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión recomendable para nuestros amigos y amigas de Virgo? Nos dicen no es el tiempo correcto. Si es que tú así lo crees, puedes dejar ir. Nos indican que puedes dejar ir. Y generar más compromiso contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Tomar acción. Te dicen, toma acción con respecto a reconsiderar por qué y para qué estás entregando tu energía en esta conexión. Cuando nos hablan del tiempo no es correcto, deja ir y reconsidera. Nos invitan a tomar acción, al compromiso contigo mismo y volver a balancearte, ¿vale? Yo no la quise tomar, pero la vamos a tomar por indicación de los guías. Esta es una carta que no sé por qué se me mezcló en los mazos y salió a flote ahora la lectura, ¿vale? Esta carta nos dice, responde a la llamada. ¿Qué es lo que tu alma realmente te está pidiendo hacer? ¿Vale? Desde la lógica también, desde tus sentimientos y lo que tú sabes que al final del día es lo mejor para ti, ¿vale? Lo mejor para tu amor propio y tu crecimiento personal. ¿Ok? Vamos a mirar ahora
¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? Me indican con la carta del emperador que esta persona va a querer volver, pero sin embargo va a estar repitiendo los mismos patrones. Siente que te ha perdido, sigue pensando en ti y yo siento que es como que va a seguir pensando en ti como de por vida, ¿no? Ahora tenemos dos reinas, puede existir un triángulo amoroso y en estos casos, para los que están en un triángulo amoroso en particular, me indican que esta persona podría estar dispuesta a dejar a la otra persona por ti, pero ten cuidado porque como ambas están en reverso, si te soy honesta, para los que les llega esa recomendación, siento que esta persona necesita estar solo o sola un tiempo y hacer un despertar espiritual. ¿Vale? Necesita sanar muchas cosas, necesita resolverse a sí mismo o a sí misma antes de cualquier otra cosa. Entonces lo que antes tiene que pasar, si es que tú realmente vas a querer la reconexión en algún minuto, es que esta persona necesita trabajarse de forma profunda a sí mismo, a sí misma, y que realmente llegue a sanar y trabajar lo que tiene que trabajar para revertir este emperador y ponerlo al derecho. Para que así haga las cosas bien contigo. En este minuto es como que todavía no ve las cosas de forma clara. ¿Vale? Intensa lectura, Virgo. No me odien, por favor. Vamos a darte un poco de consejo. Yo sé que la lectura está un poco corta, pero siento que estos son los mensajes que tenemos para ti. De todas formas, vamos a tirar un poco más de cartas para escuchar un poco de recomendación por parte de los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más le podemos decir a Virgo hoy. Te dice, ¿qué es lo que deseas ahora? Visualízalo y va a venir a ti. La negatividad va a bloquear tu proceso. Este ángel nos dice, soy el ángel de la abundancia, tú vas a recibir el dinero que tanto necesitas. Dios está a cargo de cómo esto va a pasar y ten fe. Nos hablaron mucho, siento que nos siguen hablando del término de tu como de temas de tu carrera, ¿ok? Y Daniel, que es el ángel del matrimonio, nos dice, te estoy asistiendo en estos momentos. Si es que no has encontrado la persona para ti, para encontrarla. Y para los que quieran sanar esta situación, para que en algún momento pueda sanarse, ¿vale? Vamos a darte un poco más de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita escuchar Virgo hoy? Nos indican, es el momento de preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Y también te dicen, Virgo, lo hemos conversado durante esta lectura. Deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Esto significa pensar en ti, pensar en tu bienestar y no transformarse a sí mismo por la pareja o por las necesidades de la pareja, sino que ser fiel a lo que uno tiene en el corazón, a sus valores y a sus principios. Entonces, reconéctate con quien eres, porque si es que tú o una parte de ti ya no quiere estar aquí, es importante que te concentres en tu bienestar emocional y espiritual, por sobre todas las cosas. Vamos a sacar unos últimos dijes para ustedes y ver qué nos recomiendan. Tenemos el reloj. Esto nos dice toma tiempo, o necesita tiempo, o son ciclos, ¿vale? Tenemos el venado. Este venado me habla como de la película Bambi. Quizá puede ser una película que te guste bastante. Siento que también tiene que ver con el crecimiento a la adultez. También tenemos una mantarraya. Siento que la mantarraya nos está hablando de fluir con el tiempo, permitir que las cosas fluyan y que sean como parte de tu crecimiento personal. Esto te va a ayudar sin duda. Cualquier cosa que quieres manifestar viene a su tiempo preciso, así que tranquila, tranquila, la manifestación de lo que deseas ya viene en camino. Me siguen hablando del tema del dinero y el trabajo. Tranquilo, tranquila, que eso ya está en camino a solucionarse, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Virgo. Infinitas gracias por estar acá. Espero estar ayudándote de una forma u otra
con esta lectura. Como siempre, puedes participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y no se olviden de revisar mi sitio web, que tiene un montón de descuentos desde ahora hasta final de año, y también puedes hacer regalos de Navidad que van a aportar en la transformación personal de algún ser querido que tengas en tu corazón, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, que tengas un maravillosísimo día, un abrazo desde el alma, namaste.